Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo muy cordial como siempre a toda la red. Viernes, día de reventón, día de cuidarse. Y hay varios temas que todavía están en la agenda mundial y en la agenda nacional, y cuál vamos a tratar de dar una opinión al respecto para que más o menos se den ustedes una idea. Pues hoy sucede ayer, ya tiene 2 días subiendo la bolsa china, con una intervención de 42 mil millones de dólares, el gobierno chino logró en cierta manera detener la caída vertiginosa del valor de las acciones en China. Ya se habían perdido, es decir, habían bajado 30-35% en total en el último mes, aunque en todo el año, hay que decirlo también, jóvenes, la bolsa china inexplicablemente o especulativamente había subido en un 150%. Es decir, hay un ajuste a la baja de un 30%. El Estado prohibió que todos los accionistas del 5% para abajo no pudiesen vender sus acciones, los CEO o los directores o los accionistas. Prohíbe que se vendan acciones para evitar, pues ¿cómo podríamos decir? Este caos, esta especulación tan tremenda donde la gente iba en búsqueda ya habían ganado el 100%, lo estaban perdiendo y en búsqueda de liquidez. Porque recuerden ustedes que cuando una economía capitalista o una sociedad entra en crisis, el que tiene liquidez es el que manda. Es decir, si ustedes me dicen, ¿qué le debo recomendar yo como economista a mi familia? En tiempo de crisis, no perder la liquidez. 2, no endeudarse, porque sabemos de antemano que al bajar las bolsas de valores se crea también un impacto en la producción nacional de todo tipo. Y claro, la crisis tiene su origen, como ya lo he dicho aquí, puede ser un proceso especulativo de inmediato, pero la verdadera crisis estructural del sistema es que siempre las producciones son mayores que el consumo. Entonces, tenemos aumentos una producción de 400 mil toneladas, de 400 millones de toneladas de acero en China, que no saben dónde ubicarlas, y las manda al exterior creando una crisis como la que tenemos aquí en Altos Hornos de México. Pero no solamente el acero está en sobreproducción, está en sobreproducción todo. Entonces las perspectivas de la economía china siguen siendo un crecimiento del 6 al 7%, que como decía por ahí un economista de Nueva York, lo que crece China todo el año, pues equivale más o menos a la economía mexicana. Es decir, el 7%, si ustedes lo multiplican por 1.300 millones de habitantes, nosotros tenemos 120, estamos hablando que equivale a al 80-90% de la sociedad mexicana, como si se creara un México cada año. Ese es el potencial de la economía china. ¿Cuál es la preocupación de esta baja de las acciones en China? Sencillamente, al bajar la bolsa de valores, las expectativas de inversión en commodities, por ejemplo, en cobre, en acero, en vidrio, en aluminio, antimonio, oro, plata, lo que ustedes le pongan para uso industrial, van a pararse las demandas. Al pararse las demandas, automáticamente, como es la segunda economía del mundo, pues baja automáticamente el precio de las materias primas, porque quien les consume en las cantidades que China está consumiendo. Podría ser India, pero pues el nivel per cápita del ingreso per cápita en India pues es el 3%. Entonces, aquí está el problema esencial, de esencia del sistema. Esta sobreproducción o este aumento de la productividad más rápido que lo que aumentan los salarios. Al rezagarse los salarios o los consumos colectivos o generalizados de una sociedad, empezamos a ver automáticamente sobreproducciones en todas las ramas de la actividad. ¿Qué significa esto? Que para el empresario, al no haber demanda de sus productos, comienza a bajarle de precio. Por eso se dan las deflaciones en tiempos de crisis. Comienza a bajarle de precio y la tasa de ganancia que habla el maestro Carlos Marx en el libro tercero del Capital, que hay que leerlo, y que habla en el libro primero también, pues tiende a bajar.
decir, la relación entre plusvalía más que sobre capital constante más variable. Entonces, esa tasa de ganancia comienza a variar, a bajar. ¿Por qué? Porque los precios de los productos, muchas de las veces, llegan a tener precios los productos como procesados o manufacturados, más baratos de lo que fue su costo. Aquí lo que le importa al empresario es, si ya gané un poco, lo otro es recuperar lo más que pueda para tener que liquidez. Es decir, es la realización de la mercancía. El que ustedes hagan una venta, pero no está cobrada la venta, no es venta real. Es decir, es una venta todavía ficticia. ¿Por qué? Porque ustedes vendieron 100 toneladas de acero. Sucede que dicen, bueno, te las pago en un mes. Pues sí, es una venta en perspectiva. ¿Por qué? Porque mientras ustedes no cobren el dinero de esas 100 toneladas de acero, pues no está realizada la mercancía. Entonces el fenómeno chino, según algunos especialistas como Mario Eulalio Gutiérrez, que estuvo allá en Nueva York, hoy en la mañana tuve la suerte de platicar con él, me dice, mira, yo creo que el fenómeno chino es un ajuste por lo pronto del gran mercado mundial que se da en este. La bolsa de valores de China no representa más que el 15% del poder de los inversionistas, mientras que en Estados Unidos estamos hablando de un 100%, en China todavía andan en el índice del 15% la masificación de la bolsa de valores. Es decir, que todavía no es impactante su bajada como sería para los Estados Unidos o Europa. Pero esta liberación de los mercados financieros en China, pues empieza a tener problemas porque dijeron lo que China necesita es una reforma financiera para poder permitir que el capital extranjero vaya a bolsa. Vaya bien, ahora ¿qué está pasando? Que pues, los extranjeros pueden llegar a China, ya ganaron el 150% y hacen la graciosa huida, como dicen en los toros, más que apasionada entrega, son muy fríos. Oye, yo ya gané el 100%, está muy bien, retiro mi capital y si se desploman las acciones vuelvo a comprar. Entonces están previendo que Shanghái, Hong Kong, esta jornada vaya a aumentar otra vez para estabilizarse la bolsa china, aunque la estabilización, hay que decirlo, son de utilidades más del 100% en todo el año. Para que vean la dimensional entre México y China, olvidémonos de los 1.300 o los 120 millones de habitantes, es decir, la proporcionalidad. La bolsa mexicana ha ganado este año el 2%, o 3%, puede ganar el 5%, máximo el 10%. La bolsa china ha ganado más del 100%. Obviamente que este desplome ha provocado desquiciamiento ahorita en las compras de las materias primas. Por eso la baja del café, la baja, del maíz, del trigo, del puerco, de la carne, puede darse ya un ajuste también en el mercado de la carne. ¿Por qué? Porque los chinos no van a conservar su liquidez a nivel interno. Y claro, este fenómeno chino va a tener que esperar su reconversión, que está hablando de una reconversión de una economía que vivía de la exportación o de la tasa de inversión hasta el 50%, ahora hay que incrementar el consumo interno. ¿Cómo lo va a hacer China? Pues va a tener que aumentar salarios. En China se tiene que aumentar salarios para que estos asalariados chinos vayan chupando el excedente que se tiene en toda la economía china. Claro, el cambiar de modelo, de un modelo de exportación, como fue el fenómeno mexicano a principios del siglo XX, a un proceso de sustitución de importaciones y de implementar una política de consumo masificado, pues va a implicar, como les digo, que aumenten los salarios, necesariamente. Si los chinos no aumentan salarios en función de lo que aumente la productividad, pues vamos a estar viendo sobreproducciones y ahí está la guerra en el comercio internacional. Al tener sobreproducción interna, van a tratar de sacar su mercancía mismo a precio de dumping, que significa, jóvenes, a precio abajo de su costo. De ahí que los acereros en Monclova, en Monterrey, en Las Truchas, en Michoacán, en Brasil, acereros en Argentina, estén protestando por lo bajo del costo o del precio del acero chino. Entonces es una política mercantilista. Es decir, el mercantilismo fue un fenómeno que se da en los años de 1600, 1700 y que sigue estando vigente su filosofía y las políticas
pragmáticas que aplicaba el mercantilismo, es decir, ustedes traten de exportar todo lo que se pueda sin importar nada, porque en ese momento antes se pagaba con oro las transacciones. En ese momento el país que más exporta va a recibir oro del país que compra. ¿Qué es lo que les pasó a España con Holanda? Por ejemplo, España recibía mucho oro, pero no producían nada. Estos españoles les gusta mucho el tablao, el vino tinto, la siesta de las 2 de la tarde hasta las 4 con pijama. Mientras los holandeses producían bienes manufactureros durante la colonia, llegaba el oro de la colonia con impuestos, oro en bruto, y los holandeses, nada tontos, producían bienes manufactureros, telas, acuérdense que Brujas se producen muy bonitos manteles, suéteres, todo lo que es tejido a mano. Todos los holandeses les vendían esos tejidos a mano, esas manufacturas, el bacalao a los países del norte de Europa, los alemanes les vendían textiles, lo que ustedes quieran, y a cambio, a cambio del oro que traían de las colonias. Entonces los españoles se hicieron dependientes del oro, ¿verdad? Y la única manera de quitarles el oro, de haberles quitado el oro a los españoles y portugueses, era vendiéndoles algo. Bueno, pasa lo mismo actualmente. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de los que saben, es que el gobierno chino difícilmente puede, bueno, ahorita ya detuvo la caída tan tremenda de las acciones de un 30% en este mes. A tal punto que amenazó a los CEO, a los directores de empresas o a los corredores de bolsa que si encontraban un proceso especulativo irracional y que afecte a la mayor parte del público que invierte en acciones dentro de China, hasta con la muerte. Acuérdense que en China son muy duros cuando alguien es acusado por corruptelas o por, en este caso, manipulación del mercado. De ahí que ya la amenaza, el gobierno chino les dijo, si ustedes no se comportan bien, andan ahí robando dinero a la mayor parte de la gente, vamos a actuar. Pero el otro lado también es que hay muchos chinos que, como ha bajado la tasa de interés en China, va y piden, muchos chinos fueron y pidieron dinero al banco. ¿En cuánto les presta el banco chino? En el 10%. Si la bolsa te da el 100, pues es un negocio redondo. Invierto 1 millón de yuanes, lo meto a bolsa y a la vuelta de la esquina en este año, pues ya tengo 2 millones. ¿Cuánto me salió el interés en banco? Pues el 10%. Le quito a los 100 millones el 10%, voy a pagar el 5% o el 10% del total de la ganancia. Así es que, pues no es nada. Pero ¿qué pasa si las acciones ustedes pidieron prestado? Las acciones valían 100 pesos y de repente valen 10 y que no se pueden vender porque nadie las compra y tienen ustedes que pagar el interés a la banca. Vienen los famosos default o vienen las quiebras de los bancos porque no pueden cobrar el dinero de los cuales les prestaron. Y los que agarraron el dinero prestado, pues no lo van a poder pagar porque ya sus acciones no valen ni el 10%. Este fenómeno pasó en México, jóvenes, en 1987. Hubo una empresa que hacía eso, operadora de bolsa, que parece que eran los Legorreta, que bueno, pedían prestado dinero, lo metían y especulaban con las acciones. ¿Cuál sería su sorpresa? Que en el 87 bajan las acciones tan terriblemente que no solamente el público consumidor tuvo grandes pérdidas, sino también la familia Legorreta. Se llamaba aquella bolsa, aquella casa de bolsa, operadora de bolsa. Y ahí hubo muchos fraudes, mucha gente que se quedó sin cobrar, perdón, que perdió capitales, pero bastantes. Y esto trata de evitarlo el gobierno chino. Son más drásticos los chinos. Entonces vamos a observar hasta cuánto, cómo se ajusta el mercado chino, porque un crecimiento del 100% es la locura. 120 en un año. Vamos, no estamos hablando de la reproducción de Ponzi, del modelo Ponzi. Haz de cuenta las pirámides.
Y a los 10 de abajo empieza usted a contratar 10, estos 10 vuelven a contratar otros 10 y estos 100 vuelven a contratar otros 10, esos 1000 y se vuelve una bola de nieve. Es decir, les ofrecen dinero y entonces hace el esquema Ponzi, que a final de cuentas los que entran a la última hora en el esquema Ponzi son los grandes perdedores. Consulten qué es el esquema Ponzi, les sirve. Entonces, en el fenómeno chino estaremos esperando a ver qué tan impactante fue la intervención del Estado y la baja de la tasa de interés para regular un poco las acciones o los impactos de la gran masa del mercado laboral, del mercado de divisas. Y no de divisas, de acciones en toda China. Ese sería el primer tema. Vamos a ver cómo se comporta China, porque es muy importante para el sistema. Y segundo, pues el fenómeno griego. Hoy estaba leyendo yo en Bloomberg, Grecia parece que está pidiendo 50,000 millones de dólares o de euros para pagar los compromisos que tiene para el 2016. No sé si hasta el 2017. Entonces, se está previendo que Grecia no va a tener dinero. Francia, que es ahora el aliado, más aliado de Grecia por su ideología, que la alemana, Merkel, que es de ultraderecha, Hollande, que es socialdemócrata, ok. Pero parece que hay un entendimiento entre franceses y griegos, ya se está dividiendo el bloque de Finlandia, Alemania y Holanda, y del otro lado Francia y otros países del sur de Europa, con el propósito de que a Grecia se le preste dinero. El problema para Grecia es que ya con los 320,000 millones de euros que debe, más 50, pues menos va a poder pagar. Aquí nadie está hablando de una quita del capital. Y esto para mí se me parece muy grave, porque la solución también debe ser una solución radical al problema griego. Primero, ok, estamos de acuerdo en que las pensiones tienen que subir de 62 a 68 años. El IVA, pues no subirlo al 23, máximo al 13, 15. La venta de algunos bienes públicos al capital internacional para ir pagando la deuda. Deuda que adquirieron los bancos griegos y luego se le endosaron al Estado griego, como aquí el FOA-PROA. Fueron deudas de los gobiernos, de los bancos, y luego el público consumidor mexicano, o gentes como usted y yo, han estado pagando la deuda que los bancos debían y que fueron apoyados por el Estado mexicano. Entonces, en el fenómeno griego, jóvenes, también el domingo se da la gran reunión entre los jefes de la Comunidad Económica Europea y Grecia, ya con una propuesta congruente, seria, dicen ellos. Ok, parece ser que ya se leyeron las propuestas griegas, las bolsas ahora de América y de Europa están creciendo, están aumentando su valor, porque hay más confianza para que se resuelva este problema. A mi punto de entender y mi punto de vista, yo así lo creo, si Grecia no implementa una segunda moneda, como el dracma, fuera del euro va a ser difícil que pague. O bien, le va a pasar lo que Inglaterra durante la época napoleónica, que duraron 100 años en pagar la deuda. Entonces, como dice Piketty, dice Sachs, Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, bueno, nada irracional sería, o natural, que Alemania y todos los países de la Troika pues, le condonaran a Grecia el 50% de su deuda. Porque de otra manera no van a pagar. Van a estar pidiendo dinero nuevamente, fresco para pagar los salarios, para pagar las importaciones, para pagar la seguridad social, educación, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, en el caso de Grecia, yo creo que también puede haber un arreglo el lunes, el domingo, pero si Grecia sigue en la Comunidad Económica Europea con el euro tan caro, yo veo muy difícil que la economía griega pueda salir ni siquiera en mediano plazo de los problemas que tienen de endeudamiento internacional y de endeudamiento interno. Entonces, también pasa con Grecia. Ahorita está deflacionada Grecia. Ha bajado el 25% del Producto Interno Bruto. Los jóvenes tienen un desempleo, pues más de la mitad de jóvenes.
no tienen empleo. Entonces, aquí lo importante es que la Comunidad Económica le permita a Grecia un periodo de gracia para que no esté pagando sus deudas. Yo creo que el objetivo ahorita de Grecia debería ser de crecer, que la economía crezca para que crezca el número de impuestos o el impuesto recabado y con ellos ir pagando los préstamos que tienen a nivel internacional. Un superávit primario de 3.5 que le están obligando, y también en este caso pues reducir los gastos burocráticos, atacar la evasión fiscal, los corruptos, que yo lo dudo, porque en Grecia hay tantos corruptos como aquí en México, que no son de Tsipras ni de Syriza, son de las gentes de derecha del Partido Socialdemócrata y los conservadores griegos, que han llevado a un endeudamiento pavoroso a su propio Estado. Y las deudas privadas de los bancos, que no pudieron cobrar muchas hipotecas y muchas deudas de los griegos que fueron al banco a pedir dinero, pues recurrieron al Banco Central Europeo, al programa de liquidez, pero a la larga tienen que pagar. Eso no se la van a quitar. La otra es que como Estado-nación Grecia, bueno, no declare la guerra, es decir, me salgo del euro, más no de la Comunidad Económica Europea, que representa un gran mercado. Pero hay muchos de ultraderecha ahí, como el ministro alemán, el holandés y el finlandés, que son de ultraderechistas y que no van a permitir, en cierta manera, que el gobierno de Tsipras o de Syriza, que es ultraizquierda, triunfe en este proceso económico y que sea un ejemplo para que los demás países lo tomen y eviten el hundimiento de todo el sur de Europa. Yo creo que ahí está la esencia de Grecia. Varoufakis como que presentía, el anterior ministro de Economía, si yo me voy, no me quieren en la mesa de negociación, porque se burla de la Lagarde, se burla de la Troika, y dice, señores, no podemos pagar. Ah, no, es que nos tienes que pagar. Casalocos, para eso Casalocos, es de la Universidad de Oxford. Yo estuve en Oxford ahí 2 meses, fue un momento para aprender inglés, pero en Oxford los economistas son muy reaccionarios. Entonces, a ver cómo resulta el nuevo ministro de Economía griego, y en este caso Tsipras cómo va a defender los puntos para el domingo, a ver si la comunidad o la Troika le acepta soltarle 50,000 millones de euros, y evitar la desesperación que vive actualmente pues todos los retirados y la clase media griega. En lo que concierne a México, grave. Cuando en diciembre salió el proyecto de presupuesto de este país, yo dije que si México crecía al 2.5, íbamos a ir a darle a Chalma, íbamos a dar de hincados, dándole gracias a Diosito. Pero sucede que ya el Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar que del 3.8 que decía el señor Carsten, que decían el señor Videgaray, que iba a crecer la economía mexicana, hoy están hablando de un 2.4. Y estamos apenas a la mitad del año. Los jóvenes, hasta yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque si hablan del 2.4, siempre le van errando los del Fondo Monetario Internacional y también le van errando los del Banco Mundial, así como los de la Troika y estos neoliberales a nivel mundial. Entonces, si este año la economía mexicana crece arriba del 2.4, del 2.3, sería un milagro. Acaban de anunciar ahorita que los bienes manufacturados, que la producción industrial va en baja. La exportación hacia Estados Unidos de autos se está estabilizando, que eso es muy grave. Si ya no van a aumentar como estaban aumentando, sino que hay una estabilización. Entonces, eso va a detener la producción de autos en México, porque la mayor parte de estos van a la economía americana. Es decir, de 4 millones, 1.3 millones se queda en México, 1.2, y el resto, 3.8 o 2.8, se va para exportación a los Estados Unidos. Entonces, esto, obviamente,
la Kia y todos los que están en México le están apostando a que México crezca, haga crecer su economía. Pero no puede haber crecimiento económico si no se dinamizan los empleos, el salario, el consumo o la demanda efectiva. Entonces, estamos en un país que permanentemente está negando la posibilidad de mejora para la mayor parte de sus habitantes, a tal punto que aquí el Fondo Monetario Internacional nos dice que hay 60 millones de mexicanos pues, muy pobres, dice México sigue estando entre los países, dice la OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que está en París, y el director es la Rata de Gurría, dice, sigue estando entre los países del bloque de la OCDE con las tasas más altas de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con el 22.4%, casi empatamos a España. De trabajadores, dice 22.4% de la población de 15 a 29 años, los jóvenes, muy por arriba del promedio de la OCDE, que es del 14%. Entonces, dice que México es el país que menos gasta en políticas activas. Y finalmente dice que México es el segundo país de la OCDE, yo creo que será Turquía el primero, con el salario mínimo más bajo como porcentaje del sueldo inmediato a jornadas completas. Es decir, en México ha habido una política de los neoliberales o del PRI y del PAN de no aumentar el salario, aumentar las utilidades, por eso ahora Slim es el hombre más rico del mundo, o el señor Serville, o el señor Televisa, o el señor Salinas Pliego, mientras que el pueblo mexicano pues vive una miseria espantosa. Entonces, en el fenómeno mexicano no vamos a crecer, este es mi último comentario, si no se aumentan los salarios adecuadamente. Hoy en Saltillo se les ocurre aumentar el transporte público en un 12.5%, cuando los salarios han aumentado escasamente el 3.8, 4%. Entonces, ¿qué significa esto? Que el pueblo saltillense, por ejemplo, va a tener menos consumos en bienes como ropa, carros, bienes secundarios, llamémosle así, en las necesidades que tiene el ser humano. Y claro, los bienes primarios va a tener que comprarlos. Los huevos, la carne, todo lo que es el alimento. Entonces, las cosas no están planteándose bien. Aunque así lo diga el señor Peña Nieto y que van a llegar 30,000 millones de inversión directa al país. Yo digo que esta cuestión pues, se va a complicar porque precisamente ayer en Bloomberg había un informe que se lo recomiendo que entren a Bloomberg. Hoy en las noticias diciendo que pues, vamos a tener unos 5 años con petróleo muy barato. Debido a que los árabes están peleando su mercado de exportación, 34% que representa la OPEP. Rusia va a disminuir su producción, Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait y todos ellos van a tratar de conservar su mercado. ¿Cómo? Bajando el precio a la gasolina. En ese momento el shale gas del norte de Coahuila o sur de Estados Unidos ya no va a ser negocio. Pero con otras implicaciones, que el petróleo mexicano andaba ayer ya en $49, volvió a bajar. Las finanzas públicas del Estado son muy afectables por este fenómeno porque el 30% del presupuesto depende de los precios del petróleo o del petróleo. Entonces el petróleo al bajar un 50% de como andaba hace un año, pues en tales porcentajes va a disminuir la participación del petróleo dentro del presupuesto nacional, que equivaldría más o menos a un 20-25%. Es decir, si el petróleo representaba el 35-40%, pues un precio a la mitad equivale que el impacto del sector petrolero en el presupuesto, jóvenes, pues va a ser del 20% o del 18%. Entonces, se abre un hueco económico para el Estado
porque para cubrirlo va a tener que volver a pedir prestado. Y aquí hay un artículo en La Jornada de la que nos dice, Dinero se llama, de Enrique Galván. Voy aquí a Dinero, dice, hablando primero de Grecia, ¿cuánto costó el rescate de los bancos más importantes del mundo con esta última crisis? El Citigroup de los Estados Unidos costó su rescate 2.513 millones de dólares. No, estamos hablando de 2 trillones. Morgan Stanley, 2.041. Merrill Lynch, también de Estados Unidos, 1949-1950. Banco de América, 1.344. Es decir, 1.344.000 millones de dólares. Barclays Bank de Inglaterra costó 869.000 millones de dólares. Entonces dice uno, bueno, si el rescate de griego están hablando de aproximadamente 50.000 millones de dólares, pues no es nada. Por otro lado, en la cuestión mexicana, del presupuesto y sus impactos en la deuda, y al no haber dólares de entrada por cuestiones petroleras en caída y el bajo precio del petróleo, pues el dólar sube su precio. ¿A cómo subió ayer el dólar en la Ciudad de México, en Imbursa? Se estaba pagando el dólar a 16.10, más bien vendiendo a 16.10. Bilbao a 16.09, Monex 16.05. El más barato de todo el dólar fue Banamex a 15.79. Pero pues todas las operaciones que se dieron en dólares aumentaron al cierre a 16.13 o fue lo más alto. Y el más bajo fue a 16.05. Es decir, otra herencia maldita de los priistas. Pues el PRI se ha caracterizado con endrogar al país, llevar muy malas finanzas públicas y una política de corrupción generalizada en todo el país. Entonces, ahí está otro de los impactos mundiales de la crisis. México con 60 millones de pobres, con el salario mínimo más bajo de toda la OCDE, con un crecimiento futuro a la baja y con una perspectiva moral y ética muy deprimente. Entonces, pues México es uno de los eslabones más débiles del sistema capitalista, como allá en Europa es Grecia. Y creo yo que el fenómeno mexicano va a continuar con lentitud el crecimiento porque pues, el mercado internacional está saturado. Los costos en México no son tan baratos y como no hay buenos salarios, pues la productividad no avanza. ¿Qué es ahora la política de Videgaray y de Peña Nieto? Vamos a aumentar la productividad. Bueno, si a eso se refiere el líder de los trabajadores de la industria automotriz, dijo que los salarios de la industria automotriz en México son 10 veces menores de los salarios que se tienen en Estados Unidos y en Europa. Ustedes me van a decir, bueno, es que en Estados Unidos y en Europa aumentó la productividad. No, también aumentó en México terriblemente y los salarios no han aumentado, afectando con ello la demanda efectiva, la capacidad del mercado y por ende el crecimiento presente y futuro de este país. Así es que vean La Jornada también, la columna de Enrique Galván, Enrique Galván. Ahora, es que ya como no me traje mis lentes no estoy viendo muy bien. ¿Cómo andan los mercados, jovenazos? Con lo de China. Bueno, ya intervino el Estado, evitaron que las acciones bajaran. Una autorregulación.
Bien, déjenme ir a los mercados, ¿cómo andan? Los mercados chinos, como ya les dije, subiendo, por ejemplo, Japón es, al bajar la economía china, el mercado chino, el mercado japonés se recuperó. Hoy que se recupera el mercado chino, ¿quiénes más afectados? Los japoneses. Pues sí, va bajando el Nikkei. Déjenme ver el Topix. Va bajando el 2.72, mientras que en China las bolsas van subiendo un 4.54 en Shanghái y en Shenzhen China bajando, Australia bajando, Corea subiendo algo también, pero en general la bolsa china recupera. La bolsa china este año, en un mes han perdido casi el 20%, pero en un año el Hang Seng, Hong Kong por ejemplo, ha ganado un 9.33, que es muy poco, pero inland, es decir, en la parte de China continental, las bolsas han aumentado en un año por ejemplo, Shanghái, el componente, pues ha aumentado casi un 85, un 43.7%. Entonces, pues es una ganancia excepcional. El Shenzhen ha aumentado un 80%, señores. Entonces, son ganancias de locura en China, de locura. Qué bueno que se está ajustando y que el Estado intervino. Ahora, Australia. Me interesaba porque India va subiendo la bolsa de India con la confianza del 2.29, pero en Australia va bajando, subió las bolsas 0.39, pero en un mes no ha tenido ganancias la bolsa australiana. Y en todo el año pues ha ganado el cuánto Australia, pues casi nada. Australia ha estado igual permaneciendo ahí, porque una baja de las commodities que afectada por los aumentos de las acciones chinas va a impactar automáticamente las commodities y las exportaciones de minerales y de alimentos que le manda Australia a China. En la América, ¿cómo andamos en Estados Unidos? Con la cosa griega, que hay más confianza. Obama amenazó a la señora Merkel, también le habló a la señora Lagarde, porque él es dueño del Fondo Monetario Internacional, y Europa en este momento subiendo las bolsas 0.65, 68 United Kingdom, que es Francia, va subiendo el 2.57, Turquía el 0.08 y Alemania, las dos más importantes, el 2.84. ¿Por qué? Porque hay posible arreglo con los griegos de prestarles 50,000 millones, que permanezcan en la zona euro y que permanezcan con el euro como moneda. Para mí es un error para los griegos estos. Pero bueno, van a tener que hacer sus reformas de acuerdo a como lo quiere la señora Merkel y el señor Hollande, y vamos a ver los resultados en el mediano y largo plazo para Grecia. Yo no confío en ello. Yo me hubiera separado de la moneda del euro, permanecería en la Comunidad Económica Europea y trataría de tener una moneda barata para que vaya mucho turista, para que la balanza de pagos sea superavitaria y sobre todo generar empleos internos a costa de los vecinos. Punto. Es tan simple eso. Es una teoría en el comercio internacional que nadie lo dice, pero es la realidad. Una devaluación de tu moneda equivale a afectar inmediatamente a tu vecino. Y bien, en América, ¿cómo andan las bolsas ahorita con lo del griego, los griegos y los chinos? Pues sencillamente también aumentando, creo yo. Hay confianza en Wall Street por lo de la Grecia, que bueno, hay posible arreglo ahí el domingo.
ya no se va de la comunidad, y el Dow Jones industrial pues va subiendo 1.40, el Nasdaq va subiendo el 1.12, 1.15, no veo muy bien, discúlpenme. En Argentina la bolsa tiene 2.01, en Brasil 1.6, Perú ahorita tiene una huelga, fíjense, los obreros peruanos jóvenes están pidiendo mejores salarios que los mexicanos. En Perú están pidiendo 6,000 pesos por mes, hay huelga general en Lima, en Perú, 6,000 pesos, y aquí en México el salario mínimo es de 2,000 pesos, una vergüenza. Por eso Perú está creciendo al 5% y México va a crecer al 1.82%. Entonces, México, la bolsa está subiendo el 0.64 a 44.841 puntos, 0.6. Y Canadá también está subiendo la bolsa el 0.9 y Chile con el 1.50. Hasta Venezuela, que la bolsa está creciendo el 4.78%. Bien, pues son las principales noticias de hoy, de esta semana. Fenómeno griego, que ya lo discutimos. Yo soy de la idea que se hubieran separado del euro, declarar moratoria, no pagar el 50% de la deuda, recuperar el crecimiento griego, hacer reformas fiscales para cobrarles a los más ricos, ¿verdad? Obviamente, esperar que el Banco Mundial o la comunidad den un apoyo para medio respirar ahorita, pero empezar a dinamizar la economía griega. Con el euro va a ser muy difícil. Y por el otro lado, China, bueno, pues estábamos esperando una bajada terrible de las acciones, un ajuste, ya paró, el Estado está interviniendo, ojalá y tenga éxito el Estado en regular esta cuestión de la bolsa de valores, sería el primer caso a nivel mundial, porque siempre las intervenciones de los gobiernos casi no sirven nunca de nada. Pero como la bolsa china es chica con respecto a esa economía, probablemente haya posibilidades de controlarla. Y tercero, pues el bajo crecimiento mexicano, que acaba de anunciar la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, que vamos a crecer al 2.4 hasta julio. Pero en estos próximos 6 meses, si siguen dándose las malas cifras de la producción industrial y agrícola, México a lo mejor máximo podrá aspirar a un 2% de crecimiento, lo que estaría en el promedio del 1.8 que dio el PAN cuando era gobierno aquí en este país durante 6 años, y los del PRI que han tenido el poder indebidamente porque han perdido las elecciones ellos y el PAN, y que nos han dado crecimientos máximos del 1.8%, mientras que la población todavía crecía al 1.5%. Es decir, el ingreso per cápita de este país poco crece. Más aparte, con políticos tan corruptos como los que tenemos, menos perspectivas tenemos de que haya un buen crecimiento, con una violencia generalizada, con un narcotráfico impregnado en el Estado mexicano y con los políticos y con la iniciativa privada. Así es que las perspectivas jóvenes, si ustedes no luchan contra estas políticas neoliberales que se dan en México, y que se fijen los griegos lo que hicieron los gringos y el Fondo Monetario con México, para que se vean en el espejo de lo que les puede pasar. Así es que pasen un buen fin de semana. Si se van a emborrachar, que su amigo maneje, porque andan muy duro con las cámaras, y sobre todo pensando que alguien los espera en su casa, sus padres. Pásenla bien y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.